Hoy es 31 de julio del año 2025. Estoy transmitiendo desde la delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París. Estoy invitado al simposio Venezuela y los desafíos del nuevo orden internacional, que está coordinado por la profesora Fanny Díaz, quien es la coordinadora socioacadémica del eje geoterritorial José Félix Rivas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, universidad a la que yo pertenezco y eje territorial al cual pertenecí durante mucho tiempo. Agradezco a la invitación y la participación de todos los que están escuchando. La ponencia que voy a desarrollar se llama Nuevo Orden Internacional, Occidente en declive, globalización y globalismo. Mi nombre es Rodolfo Pérez, yo soy profesor de Ciencias Sociales, soy especialista en Historia, máster en Educación y soy embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La globalización como proceso histórico y social y el globalismo como movimiento ideológico. La globalización ha sido una de las fuerzas dominantes en las últimas décadas, transformando economías, culturas y sistemas políticos a escala planetaria. Sin embargo, en los últimos años se ha venido haciendo evidente una fractura entre los procesos objetivos de globalización y un proyecto ideológico y político conocido como globalismo. Es urgente la distinción crítica entre ambos conceptos, analizando su origen, su desarrollo y las respuestas que ha generado desde diversas regiones del mundo, especialmente desde nuestra América. La globalización puede entenderse como un proceso multidimensional de creciente interconexión e interdependencia mundial. Si bien tiene raíces como se remontan a la expansión colonial europea, su forma contemporánea responde a la revolución tecnológica y a la financiarización del capital y la liberación del comercio promovida desde las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX. Autores como David Harvey han señalado que este proceso ha sido acompañado por una acumulación por desposesión, intensificando desigualdades en beneficio del capital transnacional. La globalización, por tanto, no es neutra ni necesariamente emancipadora. Su configuración concreta responde a relaciones de poder. El globalismo, por su parte, es la ideología que acompaña y justifica la imposición de un orden neoliberal homogéneo, gobernado por el capital financiero, corporaciones transnacionales y élites tecnocráticas. Su objetivo es erosionar las soberanías nacionales, socavar los marcos democráticos y subordinar toda forma de organización social a las lógicas del mercado. Como ha señalado Zygmunt Bauman, el globalismo convierte a los ciudadanos en consumidores y a los estados en gerentes de intereses privados. Además, oculta su vocación imperialista bajo el velo del progreso y la integración, promoviendo una cultura del desarraigo, el individualismo y el sometimiento. El resurgimiento de proyectos nacionales populares, la revalorización de la soberanía económica y la crítica a las cadenas globales de valor han dado paso a una configuración geopolítica nueva. Las élites globalistas enfrentan hoy una resistencia creciente en múltiples frentes, desde la derecha nacionalista europea hasta los movimientos de izquierda soberanista en nuestra América, en África y en Asia.
Este escenario pone de manifiesto una crisis estructural de legitimidad del orden occidental. Frente al avance del globalismo liberal occidental, ha emergido a escala planetaria una resistencia política y geoestratégica que rechaza tanto el dominio unipolar de Estados Unidos y Europa como la imposición de un modelo civilizatorio, tecnocrático, individualista y financiarizado. Esta resistencia no se limita a los grandes polos emergentes como China, Rusia, Irán o la India, sino que tiene una expresión histórica profunda en el continente americano, especialmente desde finales del siglo XX con la irrupción de la Revolución Bolivariana en Venezuela. El proyecto bolivariano liderado por Hugo Chávez no solo recoge las más altas aspiraciones históricas del pueblo venezolano por construir una sociedad de iguales y de soberanía, con un claro sentido continental, es que siendo así, se inscribe en la lógica del antiglobalismo y está a favor de un multipolarismo que permita la existencia en paz de todas las culturas que constituyen la humanidad. La vigencia del proyecto bolivariano radica entonces en su profunda raíz histórica y social y en la correspondencia con la situación histórica de lucha de los pueblos, específicamente en la coyuntura que se abre en la década de los 90 del siglo XX. Es por tanto objetivo nuestro la real existencia del mundo donde las civilizaciones, los modelos económicos y los proyectos culturales puedan coexistir sin imposiciones. Chávez lo resumió con claridad. Un mundo pluripolar no es solo una necesidad económica, es una necesidad ética y política para la humanidad. China y Rusia, junto a países del sur global, avanzan en la construcción de mecanismos financieros alternativos que emancipen a las naciones del yugo que significa el dólar y sus sistemas financieros, comerciales y de pago. La construcción de marcos tecnológicos compartidos y acuerdos comerciales que no impongan subordinación ni chantajes financieros ni políticos sobre la base de la posibilidad de una agresión militar avanzan en la medida en que decrece la industria norteamericana y europea. Del mismo modo, a Venezuela, Cuba, Nicaragua y a Bolivia, junto con el resto de los países integrantes del ALBA, nos corresponde ya no solo continuar con la resistencia. Es este el momento de pasar a la contraofensiva que permita que nuestros sistemas productivos y estructurales, nuestros sistemas comerciales, nos den soberanía en la misma medida en que nos permiten autoabastecernos y generar capitales que a su vez generen procesos productivos en la industria, en la manufactura, la ciencia y la tecnología. La unión de nuestros pueblos y la integración de nuestros aparatos productivos, comerciales y de nuestros mercados, de nuestros centros de producción de ciencia y tecnología, podrán ponernos en posibilidades de entrar en el mundo multipolar que se asoma, con posibilidad de intercambiar y de mantener relaciones de respeto, de solidaridad y de cooperación. Nuestra América vivió momentos estelares en los primeros años del siglo XXI. Sus líderes constituyen la expresión de la acumulación de fuerzas antiglobalistas. Esta correlación de fuerza que tiene como su evento iniciático a la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005, tuvo al gobierno norteamericano como exponente del proyecto globalista, pretendiendo imponer una sola zona de libre comercio en el hemisferio para ofrecer los recursos naturales, los aparatos productivos y los servicios de los países de nuestra América a los capitales occidentales. Era
esa la cuarta iniciativa de aplicación del dogma neoliberal en nuestras tierras. Ya antes, en la década de los 70, se había aplicado en Chile, seguido de iniciativas en los años 80 y en los 90. Sin embargo, el liderazgo de Fidel Castro, de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez impidieron que en esa oportunidad se aprobase el ALCA, dando inicio a un tiempo de recomposición de la correlación hemisférica de fuerzas a favor del proyecto bolivariano y propinándole una importante derrota al globalismo. Se evitó de esa manera que avanzara en nuestra América la desindustrialización que caracteriza al globalismo y a la estrategia neoliberal y la pérdida de soberanía, abriendo paso a nuevas organizaciones de unión en nuestra América, como es el caso de la CELAC, la UNASUR, y favoreciendo la relación con los centros de poder mundial emergentes. Como advirtió Samir Amin, sin un internacionalismo del sur, la transición multipolar podría derivar en una disputa entre élites sin beneficio real para los pueblos. La emergencia de un nuevo orden internacional exige no solamente redistribuir el poder, sino imaginar desde perspectivas propias los conceptos y las categorías que nos rigen. Mientras el occidente global se anclaba en dogmas liberales y se encadenaba a los intereses de los grupos financieros, nuestra América, junto a China y a otros países emergentes, contaron con una dirección política que permitió comprender la trascendencia de las decisiones que se tomaban en Estados Unidos y Europa dentro del marco del globalismo y dentro de la estrategia neoliberal. Mientras los norteamericanos y europeos entregaban sus aparatos productivos a la privatización, China les ofreció oportunidades y soluciones. La distinción entre globalización y globalismo no es tanto conceptual, es fundamentalmente política. Mientras la globalización expresa un fenómeno que tiene su origen en tendencias históricas y sociales del desarrollo del capitalismo, el globalismo representa una ideología y los intereses del sector financiero que se vende y se presenta como neutro y como universal, negando los intereses de otros sectores vinculados al capitalismo y, por supuesto, a los sectores vinculados al trabajo. Por tanto, esta ideología del globalismo debe ser debatida y fundamentalmente confrontada. En este marco es imprescindible identificar los grupos financieros que lo soportan y exponen, así como los individuos que son sus principales impulsores, en función de comprender el conjunto de intereses que están vinculados a este proyecto civilizatorio, a su estrategia y a sus iniciativas. Si bien David Rockefeller y Henry Kissinger fueron importantes defensores de las ideas globalistas y de sus principios, es George Soros, desde la Open Society Foundation, quien da el mayor impulso a la estrategia globalista. Cálculos conservadores indican que desde 1984, Soros ha invertido más de 32.000 millones de dólares en iniciativas de imposición de los principios liberales occidentales, con una inversión anual de 900 millones de dólares a estas iniciativas. La orientación general es la inversión hacia la lucha cultural, centrada en difundir su ideología, sus principios y sus conceptos. El activismo político es el principal destinatario de estos fondos, con un importante financiamiento a organizaciones no gubernamentales que se centran en la lucha por los derechos humanos y por la democracia desde una perspectiva liberal. Pero también son destinatarios de estos fondos los lobbies políticos de todo el mundo, el lobby político de Estados Unidos, así como el lobby político europeo.
haciendo especial énfasis en nuestra América, África, Europa Oriental, Asia Central y el sur global en general. Compañías como BlackRock, con su historial de chantajes y agresiones a países que defienden su soberanía, importantes conglomerados financieros como Vanguard Group, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y transnacionales vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación como Google, Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook, Meta, Amazon, así como grupos industriales como Pfizer, Moderna, Bayer Monsanto y Nestlé, guardan una importante relación con la estrategia globalista. Particular importancia revisten tanto Tesla como SpaceX, propiedad del controvertido Elon Musk. Junto a él destacan importantes figuras del mundo occidental global, como es el caso de Bill Gates, Klaus Schwab, Salim Ramji y John Bogle. En el conglomerado de la burocracia de organizaciones multilaterales al servicio de los valores prooccidentales está Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Rebecca Grispan, secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nossi Okonwo, director general de la Organización Mundial de Comercio, Matías Cornan, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y Jorge Brent, presidente del Foro Económico Mundial, entre otros. Emmanuel Macron, presidente de Francia, Angela Merkel, expresidenta de Alemania, Ursula von Leyen, presidenta de la Unión Europea, David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, Barack Obama, expresidente norteamericano, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, son las voces políticas encargadas de impulsar políticamente esta agenda cada vez más desgastada y menos creíble, que se enfrenta al doble rasero de sus acciones, beneficiando a sus aliados y condenando a quienes defienden la soberanía, la paz y el respeto de la diversidad cultural. Número 2. Venezuela en el laberinto del desarrollo del capitalismo en tiempos de globalización y la lucha a favor de la paz y la diversidad cultural. A finales de la década de los 80 y a principios de la década de los 90 del siglo XX, le correspondió al pueblo venezolano ser el primero en levantarse contra la imposición del proyecto globalista en Venezuela, expresado en el plan neoliberal que lideró Carlos Andrés Pérez. Entre el 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 1992, se desarrolló una coyuntura donde emerge una fuerza popular bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que lograría un claro tenor antineoliberal y profundamente bolivariano. Hugo Chávez fue el líder político de ese reordenamiento popular debido a que entendió que la globalización era un fenómeno objetivo de desarrollo del mundo y que su desarrollo no solo afectaba a los pueblos y a los trabajadores y a las trabajadoras. La globalización vinculada al proyecto globalista afectaba también a sectores tradicionalmente establecidos hacia el lucro y la ganancia. La hegemonía del sector financiero de la burguesía, opuesta a la estructura de clases del capitalismo configurado después de la Segunda Guerra Mundial, estableció un conjunto de desafíos que ponían en riesgo la propia existencia de estos sectores capitalistas. De esta manera, la agenda neoliberal obligaba a una severa reestructuración de las clases vinculadas al capital, la burguesía industrial, los sectores vinculados al comercio, a los propietarios de tierra,
con vínculos con el sector de producción de alimentos, a los sectores de la agroindustria, a los pequeños y medianos propietarios y al resto de los sectores vinculados con la política de sustitución de importaciones, tendería incluso a la desaparición. Esta circunstancia imponía condiciones objetivas que hacían imposible la vigencia de dogmas en la manera de comprender la realidad de la lucha de clases. La sociedad del capitalismo monopolista de ese momento y la necesidad de construcción de alianzas en función de acumular fuerza desde los sectores populares, así como desde las aspiraciones históricas de los pueblos para ponerlos en la vanguardia del gran movimiento político antiglobalista revolucionario que se enraizase con las diversas fuentes de la lucha histórica de los pueblos en sus contextos espaciales particulares. Chávez comprendió esto, y esa comprensión dentro del pensamiento flexible y potente que lo caracterizó, lo alejó de los dogmas y de acartonamientos en función de construir en la práctica una alianza de clases que incluyó a los sectores burgueses afectados por el globalismo, poniendo a los sectores populares y a los trabajadores y trabajadoras a la vanguardia de la estrategia de toma de poder y de construcción de un Estado que llevase a la práctica, una vez más, el proyecto bolivariano, en esta oportunidad a la luz de los nuevos tiempos. Esa comprensión genial de Chávez le permitió unir a la nación bajo la revolución bolivariana. Le permitió tomar el poder y refundar Colombia, la de Bolívar, en la República Bolivariana de Venezuela. El reencuentro con la historia dentro del sentido de la construcción de la República Bolivariana de Venezuela obliga entonces a revisar con agudeza los acontecimientos desarrollados entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo XX. Tanto en Estados Unidos, en Europa, como en China y en nuestra América, así como en otros espacios del sur global. En ese ámbito temporal se desarrollaron acontecimientos paradójicos que aportaron complejidades y contradicciones imperceptibles en su vinculación, en su contexto y en el sentido de las tendencias históricas que se desarrollarían. El pensamiento acartonado, sin pertinencia histórica y sin correspondencia con la ética de la lucha popular y revolucionaria, lleva a incomprensiones, ausencia de sentido de unión como categoría central en el estatuto de las ideas bolivarianas y chavistas. Y ese sentido de unión y ese extravío seguido, fundamentado en el acartonamiento y los dogmas, genera la ausencia de sentido de unión, y esta lleva a la división y en definitiva a la derrota. La paradoja de la coyuntura de los últimos 30 años del siglo XX encierra la incoherencia de un discurso triunfalista a favor del capitalismo, que presenta al socialismo como fracaso histórico y a las direcciones políticas del proyecto globalista en clave neoliberal de sentar las bases de su propio declive del mundo occidental como clave del capitalismo y de su cultura. En los últimos 55 años de capitalismo, el capitalismo pasó de levantar la bandera de su victoria frente al socialismo a sembrar su camino en las condiciones de su declive. En el momento en que el capitalismo vencía al socialismo, en el momento en que los Estados Unidos vencía a la Unión Soviética y ésta se disolvía, Fukuyama anunciaba el fin de la historia y la victoria de la burguesía y de su ética. En ese momento, por una parte, se hacen hegemónicas las tesis neoliberales del Consenso de Washington en 1989,
y por la otra, la burguesía financiera da inicio al proceso de expropiación de la propiedad de los bienes públicos del Estado norteamericano y del Estado británico por la vía de la privatización de grandes segmentos de sus aparatos productivos, así como de importantes servicios públicos. Esas acciones son la clave para comprender por qué Occidente entró en declive. El globalismo y su proyecto neoliberal significó el camino de la derrota de Occidente, su desindustrialización y la desestructuración de su economía y de su aparato productivo, anclándolo a la especulación financiera y desvinculándolo de la necesaria creación de valor como sostén de la economía, de la sociedad y, en definitiva, de su civilización. Anunciando su victoria, el capitalismo, de la mano de la burguesía financiera y de su proyecto neoliberal, construyeron el camino de su propia derrota. Por su parte, en ese mismo momento, en China, se comienza a profundizar la reforma económica con la incorporación del capital y la propiedad privada a la estructura variada y diversa de propiedades del aparato productivo chino. Se crean las zonas económicas especiales y se desarrollan los planes quinquenales. Se define una lógica de relacionamiento internacional sobre la base de la paz y la coexistencia dentro de la diversidad. Existe una coincidencia histórica entre la disolución de la Unión Soviética, el auge del discurso globalista en clave neoliberal, el desmontaje del estado de bienestar en Estados Unidos y el Reino Unido, la profundización de la reforma política china y el surgimiento de la revolución bolivariana. Todo en un mismo tiempo y todo en tendencia histórica hasta el actual declive del mundo occidental. En Estados Unidos, el gobierno de Ronald Reagan y en el Reino Unido, el gobierno de Margaret Thatcher desmontaron el estado de bienestar para favorecer a los sectores financieros del capital. La explicación de tal situación se daba en forma de falsa conciencia de la realidad. En el dogma neoliberal se argumenta que no hay fondos financieros para planes públicos y que la ineficiencia del Estado y su burocracia justificaba la privatización de importantes segmentos del aparato productivo y de importantes servicios. El Estado debía reducir su tamaño y ceder espacio a la empresa privada. Se disminuía la importancia de lo público y se daba preeminencia a lo privado. ¿Por qué? La verdad era que la guerra del Yom Kippur en 1973 significó la entrada de grandes flujos de capital a las compañías petroleras y a los bancos de Occidente, producto del aumento de los precios del petróleo como consecuencia del embargo que aplicaron los países árabes a quienes habían apoyado a Israel. Daniel Yegrin, en su libro The Price, sostiene que nunca antes las compañías petroleras habían visto ganancias tan descomunales en tan poco tiempo. Lo que para los gobiernos fue una pesadilla energética, para los grandes petroleras fue una gran bonanza. Los costos de producción aumentaron al dispararse los costos del transporte y la electricidad, generando en un primer momento una gran inflación de los precios de los bienes de consumo en niveles descontrolados y posteriormente una contracción económica derivada de la incapacidad de los mercados de asimilar esos bienes de consumo a elevados precios. Los economistas bautizaron a este nuevo fenómeno como estanflación, al combinar una alta inflación con estancamiento económico. Las compañías petroleras norteamericanas y europeas controlaban el 85% del mercado, mientras que los países occidentales colapsaban por los altos precios del petróleo. Sus compañías obtuvieron descomunales ganancias que fueron a parar a sus bancos. Ese capital represado en los bancos occidentales consiguió una doble dirección. Primero, comprar a precios devaluados las industrias y los servicios públicos europeos y norteamericanos. Y segundo, la generación de necesidades artificiales de endeudamiento en el sur global. Así los economistas descubrieron un nuevo fenómeno, la deuda externa,
en forma de créditos vinculados a procesos ausentes de proyectos de desarrollo, de las fuerzas productivas de los países y mucho menos a la generación de mejores condiciones de vida para sus pueblos. Los países del sur global recibieron créditos sin que existiesen intenciones de desarrollo. Las mismas élites que dirigían esos países con la finalidad de permitir la expoliación de los recursos naturales en detrimento de sus pueblos y de sus soberanías, aceptaron los créditos y los desaparecieron en medio de mecanismos que los llevaron a paraísos fiscales y en el desarrollo de infraestructura en la Florida y en el sur de los Estados Unidos por la vía de la corrupción. La deuda externa tuvo una esencia: la imposibilidad de cancelarla. En realidad era un ciclo de circulación de capitales que no tenía previsto cesar. Se otorgaban créditos que no se invertían, se refinanciaban y se agregaba a la deuda original los intereses, la mora y la necesidad de nuevos créditos, mientras se imponía el discurso neoliberal de la necesidad de vender todo lo público al sector privado. Ante la inexistencia de fondos y ante la evidente incapacidad del Estado de manejar aquella situación, Eduardo Galeano escribió en su libro Las venas abiertas de América Latina: la deuda externa no nació del pecado original de los pueblos latinoamericanos, sino de la codicia de los banqueros del norte y la complicidad de las oligarquías del sur. Nos prestaron dinero que ellos mismos impusieron, cómo, cuándo y a qué precio, y luego nos los cobraron con nuestras propias venas. Para cumplir esa doble misión, expropiar la propiedad de importantes sectores del aparato productivo norteamericano y británico y hacer que los países del sur global fuesen a partir de ese momento exportadores de capital por la vía del pago de la deuda externa, se debía desmontar el ideario conceptual y cultural sobre el cual Occidente había sobrevivido y enfrentado a la Unión Soviética. El keynesianismo fue desechado junto a la idea de lo público y se echó mano de aquella doctrina expuesta por Alexander Rostow en el coloquio Walter Lippmann de París en 1938 y relanzada por Milton Friedman en la década de los 60 desde la Universidad de Chicago y aplicada por los economistas chilenos formados en esa universidad vinculada a la dictadura de Pinochet. El neoliberalismo fue el relato doctrinario de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Levantaron este ideario para justificar que el sector financiero, que había acumulado aquel capital surgido de las ganancias de la guerra del Yom Kippur, se orientara a capturar sectores del aparato productivo y de los servicios en Estados Unidos y el Reino Unido y a generar la deuda externa. En China, por su parte, en ese preciso momento se empezaba a profundizar las políticas de reforma económica iniciadas por Deng Xiaoping en la década de los 70. El Partido Comunista de China lanzó un conjunto de políticas que fundamentaban el socialismo con características chinas. Su economía se abrió al capital extranjero y comenzó un proceso acelerado de creación de condiciones favorables para que China se convirtiese en el receptor de los capitales industriales y de la manufactura que tenían antes su asiento en Estados Unidos y en Europa. Se permitió el desarrollo de la propiedad privada y se crearon zonas económicas especiales. Se generó una expansión del sistema educativo y, al contrario de lo sucedido en Chile, en Estados Unidos y en el Reino Unido, en China se le dio al Estado el papel rector del desarrollo del país y de su economía y de la sociedad en su conjunto. Por su parte, el Partido Comunista de China no desechó principios ni conceptos fundamentales del pensamiento socialista. En China, el Estado acentuó su acción de redistribuidor de la riqueza en función del desarrollo de condiciones de vida de la población. Los planes quinquenales con participación privada y estatal
regulados y evaluados por organismos públicos, se convirtieron en herramientas de planificación, de seguimiento y de evaluación de la gestión y de la gobernanza. China, sin renunciar a su soberanía, generó a su vez una tendencia de desarrollo científico-tecnológico que seguía el flujo de llegada y establecimiento de industrias y capitales que antes estaban radicadas en Occidente. Como resultado se produjo una estructuración del sistema productivo chino con su sistema educativo, así como con sus centros de producción científico-tecnológico. En la medida en que se establecían industrias, en esa medida se estimulaba la generación del conocimiento científico y de producción tecnológica. China se consolidó como el polo global de la industria y la manufactura y como el principal centro de producción de ciencia y tecnología, con el mayor crecimiento económico conocido en este planeta, sin desatar una sola guerra, sin utilizar el chantaje financiero y político como modelo de relación internacional y sacando a su población de la pobreza y el atraso en el que vivía en los años 70 del siglo XX. Por su parte, Occidente se desindustrializó y sus sistemas de producción de conocimiento científico-tecnológico se desaceleraron y se desestructuraron. No existían industrias que solicitaran ciencia y tecnología y sus sistemas educativos privatizados, orientados desde el interés individual, dejaron de tener un sentido de país y de proyecto civilizatorio. En la década de los 70 y de los 80 del siglo XX se desarrolló una gran operación ideológica para favorecer a la burguesía financiera en detrimento de los pueblos de Estados Unidos y Europa y de sus naciones, que tienen como saldo histórico haber desindustrializado al mundo occidental y haber cedido el epicentro del nuevo orden internacional a China y a los países que siguieron una ruta similar. Hoy Occidente está en declive. Su lógica civilizatoria no es sostenible, no tiene sustento económico y la especulación financiera genera crisis que dejaron de ser cíclicas y comienzan a caracterizarse por su condición terminal. Para el año 2026 se espera que explote una nueva burbuja financiera con catastróficas consecuencias para las economías vinculadas al dólar. La imposibilidad de derrotar militarmente a Rusia en Ucrania evidencia el atraso tecnológico de la industria militar occidental. En el reciente enfrentamiento militar entre la India, entre paréntesis, con su pretendida equidistancia entre el sur global y Occidente, y Pakistán, este último país superó a los implementos militares occidentales usados por la India con la utilización de aviones de fabricación china. En el reciente enfrentamiento entre Israel e Irán, este último dejó en evidencia la ineficiencia de los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles usados por Israel de fabricación norteamericana y se mostró como una nueva potencia en misiles hipersónicos, en un liderazgo que comparte con Rusia y China y del que trágicamente Estados Unidos es un ausente sin posibilidad de recibir invitación. En la última reunión de la OTAN surgió la necesidad de mantener la guerra de Ucrania, pero también surgió el grave problema de la obsolescencia tecnológica de sus fuerzas militares en comparación con los avances tecnológicos militares chinos, rusos e iraníes. El Reino Unido anunció un plan de modernización de sus fuerzas militares que necesitará de un flujo de inversión del cual no disponen. Y para completar la tragedia, si logran iniciarlo, cuando se termine, los chinos habrán culminado un nuevo ciclo tecnológico y este habrá sido cubierto en cooperación con Rusia y con Irán. En esta misma reunión, los Estados Unidos exigieron a sus aliados aportes del 5% del Producto Interno Bruto de sus países para modernizar sus fuerzas armadas. Esta modernización, por exigencia de los norteamericanos, sería para mejorar y para desarrollar tecnología norteamericana y armamento norteamericano, en el sentido de recuperar y rescatar a la mermada economía norteamericana con estos aportes financieros y también por la vía de la imposición de los aranceles.
Occidente ha profundizado la agresión a Palestina de la mano del genocidio del cual es víctima ese pueblo desde hace 75 años. Con el objetivo de expropiar sus tierras, decidió acabar con la revolución bolivariana por intermediación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales. De todos estos procesos, Occidente ha salido derrotado y su narrativa ha quedado vacía de contenido, evidenciando el declive de Occidente y de su civilización, mostrando la real posibilidad de que su declive sea el preámbulo para el surgimiento de un orden mundial multipolar que favorezca la coexistencia pacífica de los pueblos del mundo en su maravillosa diversidad. Muchas gracias.